Juan Duque Oliva presenta Luz de Gas Radio, el podcast. Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña Eusebio Calonge, dramaturgo y diseño de iluminación y sonido de La Zaranda. Más de 4 décadas navegando con el teatro inestable, medalla de oro de la Academia de las Artes Escénicas 2024. Sus obras se han representado en más de 30 países, en 4 continentes. Ha publicado su obra dramática completa, Catálogo de cicatrices y vanas repeticiones del olvido. Un libro con la biografía de todos sus personajes. Aquí yacen, y reducción a restos literarios de personajes de La Zaranda, y 2 libros de teoría y reflexiones teatrales, Orientaciones en el desierto y Teoría y práctica de lo incierto. Ha impartido cursos en California, Río de Janeiro, la Bienal de Venecia, conferencias en la Universidad de Toulouse, Instituto de Cervantes de Nueva York, Pensilvania, en el Teatro Lluri de Barcelona, entre muchas otras. Y hoy es un honor tenerlo aquí en Luz de Gas Radio. Muchas gracias por acompañarnos, Eusebio. Bueno, el honor es mío, Juan. Una grata compañía. El Teatro La Zaranda nace en Jerez, ensayando gracias a quienes tuvieran el cuarto más grande, muy pocas veces subvencionado, apartado del teatro de repertorio que podría funcionar en esos inicios de los 80. Sin embargo, conseguisteis sacar a pulso vuestro proyecto y, coincidiendo con tu primera dramaturgia, perdonen la tristeza, tomasteis vuestro propio camino con un estilo ya personal y único. ¿Cuál es vuestro sello, el sello personal de La Zaranda, Eusebio? Bueno, yo creo que, como has dicho, siempre crecer ante las dificultades, ¿verdad? Yo creo que metafóricamente ese cuarto pequeño donde el encierro, la creación se somete, siempre está en el mundo. Entonces, derribar esos espacios a los que las condiciones muchas veces económicas, sociales, te someten, y buscar en tu propio imaginario pues unos horizontes que sean mucho más amplios. Creo que el secreto, Juan, está siempre en la búsqueda. Yo siempre digo que La Zaranda, más que hallazgo, siempre es un grupo en ciernes. Después de 48 años de historia, decir esto suena raro, pero es cierto. Siempre estamos buscando no una obra, sino qué es el teatro. La gran pregunta para un hombre de teatro es ¿qué es el teatro? Porque eso es lo que da sentido a tu vida. No el desarrollar una obra, no el comunicarte expresivamente según tu gusto, sino preguntarte de fondo ¿qué es esto del teatro? Después de 48 años, pues yo desde luego no tengo ninguna respuesta. Porque, entre otras cosas, cuando uno deja de buscar, pierde lo que encontró. Pero creo que el gran sello es que en el tiempo esa búsqueda ha ido sumando nuevos factores, ha ido sumando nuevos conocimientos que hemos tenido viendo otras obras de teatro, nutriéndonos de otras obras de arte, experimentando con la propia vida. Y de haber un sello y de haber un lenguaje, eso ya es una cosa que más que tú encontrar, a veces el teatro te lo da, te dice quiero que hagas las cosas así, de esa manera, y a uno solo le queda pues ser obediente a ese mandato. La Zaranda está constituida actualmente por los mismos integrantes que ya configuraban la compañía en Vinagre de Jerez: Paco Sánchez, conocido por Paco de la Zaranda, Gaspar Campuzano, Enrique Busto y Eusebio Calonge. Y aunque Juan Sánchez se apeó de la compañía tras Vinagre de Jerez, siempre estuvo vinculado al nombre de la Zaranda hasta su muerte en marzo de 2013. Esa inestabilidad que acompaña a vuestro nombre os ha convertido en la compañía más estable. ¿Cómo funcionáis como equipo? ¿Cuál es el secreto de vuestra longevidad? Bueno, más que el secreto, yo diría el milagro. Bastante extraño encontrar una compañía con un elenco fijo, no con un nombre, porque hay compañías que mantienen el nombre, pero aquí lo milagroso es que está el elenco, ¿no? Desde aquel tiempo.
Aunque como has dicho, ha dicho acertadamente, por desgracia Juan, pues nos abandonó en cuanto a cuerpo, que no en cuanto a espíritu. Y creo que ese milagro tiene que ver con, con esa inquietud que tenemos todos nosotros de saber cómo el teatro se quiere comunicar con nosotros. Cuando encaramos una nueva obra, la expectación de que el teatro nos tiene que decir, cómo no imponernos, por supuesto que hay un texto, por supuesto que hay un trabajo de desarrollo sobre ese libreto, pero lo importante siempre es estar atento a esa revelación que se va a dar en los ensayos. Los ensayos nosotros están siempre para partir todo lo previsible que venga en un texto, todo lo previsible que uno tenga en el pensamiento y que comience a originarse en ese espacio tan poderoso que es un escenario, algo que tú no habías sospechado, algo que tú no tenías por dentro, sino que el teatro de algún modo se manifiesta. Creo que esa inquietud, ese gran enigma que ahí se abre en los ensayos, es lo que nos ha mantenido unidos, el intentar desvelar eso que tiene el teatro que comunicarnos, eso en ese lenguaje que es el propio alma que habla con el hombre. Creo que eso es lo que nos mantiene todavía unidos después de tanto tiempo. ¿Y por qué te parece, Eusebio, que siempre habéis permanecido al margen? Que si ya es difícil llevar adelante una compañía, ustedes no le habéis reído encima las gracias a nadie, no os habéis domesticado burocráticamente, tan al margen que incluso dejasteis de ser la compañía inestable de Andalucía la Baja a la compañía inestable a la que Andalucía dio de baja. Se escribió entonces por 2008 que parece ser que la Junta se negó a pagarles unos bolos que les adeudaba. Se publicó que porque se pasaron demasiados gastos de viaje y ustedes pues decidisteis romper. Supongo que fue duro, ¿no? Sobre todo sentir este trato, ¿no? Bueno, yo creo que en esas cosas burocráticas realmente el artista queda un poco relegado de su cometido, más allá de las facturaciones, más allá de las normativas, de tanto anexo y de todo eso que ha ido creciendo. Yo creo que lo que sentimos realmente es falta de atención en cuanto merece un artista. Creo que todo lo que es una política cultural está en función, lógicamente, de quienes hacen la cultura. Aquí se entiende al revés. Parece que el artista tiene que estar sometido a las reglas de un funcionariado muchas veces tremendamente obtuso, tremendamente implacable en cuanto a una función económica y nada más, ¿no? Yo creo que en esa lejanía, pues bueno, nosotros vimos que el horizonte era amplio. Hablaban antes de esas habitaciones que siempre hay que tumbar y no hubo ningún tipo de gran desencuentro. Creo que bueno, no simplemente pues fuimos hacia el mundo, hacia otra parte donde podíamos ser demandados pues con más atención, ¿no? Eso no quiere decir que rompiéramos, por supuesto, con nuestras raíces, ¿no? Con nuestro primer lenguaje. Creo que eso también siempre lo dejamos en cuenta, ¿no? Somos lo que somos, que dice Helios, ¿no? Pero sí que hubo ese tipo de ruptura en cuanto a ese tipo de desatención, de desafecto. Por lo demás, nosotros siempre hemos tenido un camino solitario porque no nos interesa el mundo del teatro, sino el teatro en sí y lo que nosotros podíamos experimentar a través del teatro. Entonces, pues bueno, hemos sido un rara avis en ese sentido, no nos hemos codeado con nada importante en el sentido del mundo, en ese sentido no sé, de las alfombras rojas y todo eso que están tan de moda, sino que nos ha interesado más
el ensayo, la obra, la compañía como propio refugio, ¿no? Creo que eso contesta a esa pregunta. Levasteis ancla y no os quedasteis a la deriva, encontrasteis puertos donde amarrar vuestro barco de historias, emociones, imágenes. El teatro español siempre ha sido uno de esos puertos que os han recibido con las puertas abiertas, con los telones abiertos, y en América además donde sois muy querido, incluso no sé si sentís que más que en España, como cuando como las cantantes que van allí y dicen que son allí más famosas que aquí, ¿no? No sé si os pasa algo parecido. Bueno, yo creo que eso estaría por comprobar, pero creo que es así. La Zaranda es la compañía española que más temporadas, ya son 17, ha hecho en Buenos Aires, que es como la capital, yo creo que del teatro Sí. en castellano, ¿verdad? Allí verdaderamente para nosotros fue nos asombró, ¿verdad? La atención y la demanda que hubo de nuestra obra en ese continente, que lo recorrimos y lo seguimos recorriendo, eh, creo que de modo incansable, ¿no? Cruzando el charco, pues bueno, 3, 4, hasta 5 veces por año. Creo que eso de nadie es profeta en su tierra, pues bueno, nosotros lo llevamos a rajatabla. También le tenemos mucha gratitud, por supuesto, ya que ha citado al Teatro Español, a Madrid, ¿no? Porque el teatro lo hace la gente, sin duda, la gente por el tiempo en el que tú atraviesas. Creo que todo esto aquí también en España en un principio éramos muy extraños, muy raros en vernos en la programación, pero por ejemplo en Sevilla ya también somos asiduos del Teatro Central, como dice Manolo Llanes, formamos parte de la escudería. Creo que bueno, que esto se ha ido normalizando, ¿no? Se ha ido normalizando nuestra presencia en los teatros españoles. Pero bueno, nunca olvidamos que verdaderamente en una época donde aquí no teníamos trabajo, no teníamos modo de sustentarnos, de pervivir, pues América sí que fue para nosotros una tierra de provisión. En una de vuestras obras bromean de que no se os entiende ni en vuestra tierra. Sin embargo, en América, como has dicho, sois muy queridos, habéis dirigido talleres y habéis, bueno, en la Bienal de Venecia habéis tenido muchísimo éxito y siempre que me encanta Eusebio, siempre en andaluz, pero andaluz de Jerez, bueno, con vuestros dialectos y además cerrado. No os habéis puesto que algunas compañías andaluzas presumen, no, hablamos en perfecto castellano. Digo, bueno, ¿y para qué? Sí, con lo bonito que es el andaluz, ¿no? Bueno, habrá que saber qué es eso del perfecto castellano. Yo creo que se habla un perfecto castellano, por ejemplo, en Colombia, incluso con un léxico más amplio que el que tenemos aquí en España, ¿no? Yo creo que simplemente cuando empezamos, esto se nos reprochaba mucho, aunque hoy parezca mentira, eso de decir, pero es que esto no se nos entiende, cómo hablan, qué hablan. Yo creo que eso era estar atento a la lengua más que al corazón. Quizás en muchos países donde hemos podido estar, ya con la traducción simultánea desde Alemania, Japón, Estados Unidos, todo este tipo de cosas, eso no se puede apreciar. Entonces llegas por otra parte. El público pone la atención en la gestualidad, en lo que se ve sobre el escenario, en lo que se cuenta a nivel de imaginería. Pero aquí eso sí, cierto, y mucho más en Andalucía, curiosamente, que en otra parte, se nos ponía mucho el acento sobre eso, ¿no? Nosotros, como te he dicho al principio, somos lo que somos. Nuestro origen es nuestro origen y lo que sentíamos que teníamos que expresarle al teatro tal como éramos, ¿no? El teatro de por sí es un lenguaje universal, pero que cada uno aporta desde su raíz. Yo ahora, por fortuna, veo que hay muchas compañías por Andalucía que ya, pues bueno, han derribado esa yo diría, estupidez de tener que impostar la voz y hablar como se habla en Valladolid, pongo por ejemplo, ¿no? Sino que están mucho más cercanos a tu propio ámbito y a tu propia cultura y, como tú dices,
verdaderamente yo creo que es un acento muy bonito dentro de todos los grandes los grandes acentos, los grandes sonidos que hay dentro de nuestro idioma. En el documental de Benci Costot, que además nos acompañó hace ya unos meses presentando su película Liuben, vemos el proceso de creación de una de vuestras obras, donde precisamente está además un maravilloso Gabino Diego, el desguace de las musas, por primera vez compartido al público este momento de creación íntimo de la zaranda, acompañado además este documental de frases de tu libro Teoría y Práctica de lo Incierto. Un proceso muy intenso de juego, de búsqueda. Os dejáis empapar de las improntas del día a día, alimentando vuestro trabajo como cuando los ensayos de manual para armar un sueño, que también nos hemos enterado que donde en un mundo es hostil, siempre hay lugar para la esperanza. Se hundió el techo del local del ensayo y fue como un designio divino, ¿no? Los ensayos de ustedes tienen que ser una auténtica locura, ¿no? Bueno, lo que sí son para nosotros es muy importante la espera, no imponernos con nuestros pensamientos qué queremos hacer, sino jugar con toda libertad sobre ciertas situaciones que recoge el texto, y a partir de ahí pues ir enhebrando ya digamos lo que son los mimbres de la obra en sí. Muchas veces los ensayos hay de todo, hay días que te acompañan las musas y hay días que la desesperación es lo que te traes para tu casa, ¿no? Hay de todo. Pero sí lo que queremos, como te he dicho antes, que lo previsible sea abolido, que surjan cosas que tú no esperes, que el teatro te dé más de lo que tu propia inteligencia contenga. Creo que el escenario, los ensayos están para sorprenderte, y que esa sorpresa luego es la que tú puedes llevar al público, ¿no? Hacerlo de alguna manera, que sumergirlo en ese propio estado que tú vives cuando está en el estado, valga la redundancia, de creación. Uh-huh. ¿Y los actores, cómo trabajan los personajes? Porque tú además escribes unos textos, pero después durante los ensayos los vas cambiando, los vas adaptando, participas de pleno en los ensayos y vas modificándolo todo, ¿no? Es un proceso creativo muy grupal. Aunque tú lleves los textos, después te gusta que todo el mundo participe, me parece, ¿no? Por lo que he podido ver. Sí, yo creo, Juan, que eso siempre se hizo así, desde los tiempos de Esquilo, pasando por Shakespeare o por Calderón. El teatro siempre ha sido así. Es ahora donde se ha usurpado mucho por territorios que son literarios, ¿no? Creo, yo siempre digo, un texto predramático y otro postdramático. El predramático es el texto que yo voy a trabajar con él en los ensayos, y por supuesto que yo demando que cualquier actor que trabaje es un actor creador, no es un actor que se espere que le digan todo, sino que es un actor que tiene que tener sus propios hallazgos sobre el escenario que me hagan de nuevo reescribir escena. Cuando se reescribe, después de ensayos, después de que más o menos en la libertad del juego tenga unos parámetros, tenga unos fractales donde poder ejercitarse dentro ya de un dominio, digamos, que es el que ya pasa al público, ahí ya se fija un texto que es el que ya se publica, que se hace para las editoriales, ¿no? Pero primero yo tengo que cotejar, enfrentar y jugar ese texto como materia de juego con los actores, ¿no? Porque el actor es verdaderamente lo más importante del teatro, no el autor. El actor es el que va a hacer posible que lo que tú has escrito pueda salir vivo hacia el público. Todos hemos visto unos Lorca y unos Shakespeare espantosos. Las obras son muy buenas, pero los actores, por la dirección o por falta de ensayo, o simplemente porque no tienen talento para encarar esos textos, no son capaces de comunicar esos universos tan grandes, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que el texto, la palabra,
el verbo salga verdaderamente vivo y sea capaz de comunicar algo al espectador más allá de que te digan que literariamente está bien o mal escrito. Eso es un peligro y es una tentación para muchos autores, ¿no? Y que yo siempre tengo en cuenta. Más que lo bien escrito, lo que se necesita es que el actor lo aprenda desde los sentimientos, desde su propia memoria emocional y sea capaz de comunicar eso. Y para eso hay que jugar, hay que estar muy cerca de él mientras se crea, ¿no? Yo creo que eso es un dramaturgo que lo contrapongo con el autor de teatro, que es el que escribe un libreto en una mesa y se lo da a un elenco y se olvida. Yo trabajo verdaderamente el escenario porque creo que ahí es donde se dan verdaderamente los textos, donde se desarrollan los textos, es en el escenario. Y lo importante que se os ve tanto, bueno, a todos, ¿no? Pero a Paco cuando está Paco dirigiendo y cuando él está también sobre las tablas y estás tú también viendo desde fuera, lo importante que es encontrar ese tono, porque no queréis, tenéis un cuidado exquisito, porque no queréis convertirlo en una cosa ni en otra, queréis lo que queréis, ¿verdad? No queréis que esto pase a otra cosa. Hombre, yo creo que es cuando algo nos sorprende, ya tenemos muchos años juntos, yo creo que lo que se crea es un gran silencio. Cuando algo que se ha hecho, verdaderamente sentimos que ahí está el teatro poderosamente diciéndonos, mira, hasta aquí, mira lo que yo te ofrezco. Yo creo que lo que se da es un gran silencio. Y ahí ya sabemos que eso verdaderamente es algo ya intocable, es algo que va a pasar a lo que se le va a dar al público. Creo que la zaranda es muy rigurosa trabajando. Creo que busca muchas veces a partido y parte, aunque haya una fecha siempre de estreno y demás, pero los tiempos previos suelen ser grandes para ir con tranquilidad, siempre descubriendo, siempre en ese ámbito donde se pueda revelar algo que es lo que el teatro quiere. Para nosotros, como he dicho antes, la búsqueda, la revelación, la obediencia al propio teatro han sido las cosas que siempre han sido como nuestro surco, lo que hemos seguido, ¿no? Eso, antes que me hablaba de cuál era el sello, yo creo que lo definiría por ahí. Uh-huh. Tú fuiste primero iluminador, sigues siéndolo, y también llevas el sonido. ¿De qué forma es importante la luz en la escena, verdad? Pintar la escena y la música, incluso en los ensayos, lo que puede ayudar en un momento dado para jugar, para ir buscando. Bueno, yo creo, como bien dice el verbo pintar, la iluminación es un arte que viene de la pintura, ¿no? A mí la pintura es uno de mis fascinaciones. Yo creo que cuando uno está escribiendo una escena ya la ve. Yo parto siempre de la imagen. Yo cuando doy cursos, por ejemplo, de dramaturgia, siempre hago que los alumnos no partan de las palabras, sino de una imagen primigenia, de una semilla, de algo que tengan enquistado por dentro como imagen, porque eso nunca va a cambiar. Esa obsesión de la imagen por dentro, en la memoria siempre va a estar. Las ideas cambian, las emociones se pueden olvidar, pero la imagen queda por ahí. Y esa imagen ya contiene, ya se ve, lógicamente, con una luz interna, ¿no? Yo creo que el tenebrismo, tan caro a nuestra propia cultura barroca andaluza, ese tenebrismo del que yo parto muchas veces, ese lienzo negro que atraviesa el rayo, ese rayo de luz interna, yo creo que eso ya presupone un estado y una atmósfera cara al ver a la escena y cara a la escritura. A partir de ahí, pues bueno, hay muchas texturas, muchos colores que a través de la pintura yo he ido descubriendo. En cuanto a la música, la música que muchas veces se hace, pues bueno, nosotros hemos sido influenciados por
por mucha música sacra, popular, y mucha música que digamos que llaman culta, ¿no? Hemos trabajado con mucha música, pero también nos gusta cada vez más ese propio sonido del cuerpo, de la respiración, del jadeo, del chirriar de los objetos, que muchas veces puede revelar el paso del tiempo. Creo que todo esto se funde, creo que todo esto son raíces que están debajo del escenario y que afloran juntas. Ya, si te soy sincero, lo que es ya la iluminación, lo que es el sonido, encontré una persona, una mujer, Peggy Brusual, que está integrada plenamente en el grupo y que es una gran artista y que desarrolla verdaderamente esto de un modo también muy fascinante, porque también uno va teniendo una edad y con la edad, pues bueno, ya menos digamos, exactitud o menos capacidad de hacer tantas cosas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya voy relegando, ya he dejado todo eso, aunque siga mirando, lógicamente, las escenas, la luz interior de la que antes citaba, pero ponerlo sobre el escenario ya lo va haciendo Peggy, que es una gran artista y una gran iluminadora. Bueno, empezaste, como decir, pues con las luces y el sonido, ya estáis muchos años ahí, y una vez ya te dijeron, escríbenos, y nació Perdonen la tristeza con mucho miedo, recibiste premio de la Crítica de Madrid, el premio al mejor espectáculo en Uruguay, premio del Festival del Cairo, y después siguieron obra póstuma, Cuando la vida eterna se acabe, La puerta estrecha, Ni sombra de lo que fuimos, y Homenaje a los malditos, Los que ríen los últimos, Futuros difuntos, Ruido con la boca. Todas han sido editadas, otros dos títulos tuyos pertenecientes a la trilogía denominada La patria de los espectros o Tres ritos funerarios, Nadie lo quiere creer, también han tenido muchos premios, El régimen del pienso, El grito en el cielo, en fin, que has hecho multitud de obras. Escribir teatro, ¿cómo se hace? Porque me encantó lo que dijiste, Eusebio, que escribir teatro es una rebelión contra la propia escritura que aspira a ser vivida, no leída. Sí, porque uno escribe teatro siempre para la voz de otro. Cuando uno escribe teatro no se dirige a lectores, se dirige siempre a actores. En primera instancia, aunque uno tenga esas imágenes que a uno lo rodea y tenga unos personajes y tenga todo un universo, tú sabes que eso va a caer y le va a dar alma el actor. Entonces tú tienes que medir que ahí hay un mecanismo que es distinto que el de la novela. Ese mecanismo es sencillo, pero al mismo tiempo es complejo. Es el mecanismo del decir. El teatro se habla desde que se escribe, es dicho por los personajes. Cuando el teatro es escrito y es escritura, llegas al teatro y escuchas a un actor decir esa escritura, hay algo que ya te repele, hay algo que no te crees, hay algo que te aparta. Está bien o está mal escrito, pero realmente eso no está vivo. Tú estás escuchando una propagación del autor, no la vida que debe de tener un personaje. Eso es la gran dificultad, ¿no? Yo siempre digo que lo que ensayo, el paso crítico que le llamo, es cuando al juego teatral tú le tienes que poner las palabras, porque la palabra viene del texto y tiene que llegar como una semilla al corazón del actor. Y ahí tiene que germinar. Y ahí es donde el público se va a acercar. El resto, pues bueno, hay teatro, hay autores grandes, hay autores mediocres, hay como todo, hay obras buenas, malas, eso va a depender de a quién le toque la obra, ¿verdad? Pero lo importante es que el teatro siempre tiene que ser hablado, tiene que ser dicho, no puede ser escrito, por más que quede en un papel, en un libro. Esto viene de que el principio del teatro, allá illo tempore, era la ceremonia. Entonces en el rito, la ceremonia, texto y acción vienen conjuntamente. Esto se hacía conjuntamente.
entonces no se separaba. Cuando esto se desgarra ya en el teatro griego, pues queda como siempre esa nostalgia de reunir cuerpo y alma, palabra y acción, ¿no? Y eso es lo que siempre estamos intentando hacer los autores de teatro, los dramaturgos. Y además, como dices en un tuit, por cierto, tienes un X, bueno, yo me cuesta un trabajo decirlo de X. Sí, a mí también, ¿no? Uno ya acostumbrado al origen y ya no cuesta así. Tu tuit que es maravilloso, dices, más que escribir de lo que tenemos delante, lo hacemos de lo que tenemos por dentro. Hacer autocrítica me parece más primordial que analizar desde los escenarios a la sociedad, como si nosotros fuésemos dueños de una verdad absoluta. Bueno, yo creo que el teatro que critica a la sociedad, muchas veces esto que se llama teatro político, lo que convierte es en púlpito, ¿no? Y en asamblea al público. Yo creo que el teatro necesita siempre esa fricción social, esa fricción por el tiempo que cruza. El teatro va a tener siempre eso desde ese desgarro que antes comentaba. Cuando nos separamos para decir nosotros somos los buenos y qué mala es la sociedad, pues bueno, parece como que somos redentores de algo. Y somos parte de la sociedad y somos reflejo de la sociedad. El teatro como espejo de la sociedad, pues bueno, desde lo más antiguo siempre se ha dado. Lo refrendan muy bien Cervantes y Shakespeare, ¿no? Creo que estamos aquí para hacer un mejor teatro, que es hacer un teatro con más libertad, hacer un teatro donde podamos verdaderamente expresar todo ese dolor que el hombre contemporáneo, que es el dolor del hombre de siempre, lleva adentro, y creo que nuestro oficio está para hablar del otro, para hablar de ese dolor, aunque sea riéndonos muchas veces, aunque sea de un modo cáustico, ¿no? Que sería la comedia. Creo que ese es nuestro cometido. El lírico tiene otras formas de expresión, reunir otras piezas, muchas veces casi de paraísos perdidos. Pero el nuestro tiene esta fricción social, y para tener esta fricción social tenemos necesariamente que formar parte también de los defectos de esta sociedad. Uh-huh. Ni somos mejores ni peores, somos el reflejo de esta sociedad. No nos podemos subir a un escenario, a un púlpito, a decir dónde están los grandes males, porque muchas veces he visto obras que el gran mal es hacer un teatro tan poco profesional, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que para nosotros lo que es importante verdaderamente es ser honestos con nuestro propio modo de entender el teatro antes que nada. Ustedes que lleváis tanto tiempo sin parar de trabajar, bueno, a pesar de la inestabilidad general, sobre todo también en el teatro, ¿le veréis más sentido a esta frase del Jardín de los Cerezos? Cuando llevo mucho tiempo trabajando sin descansar, los pensamientos se me hacen más ligeros y me parece que también a mí me resulta claro que existo para algo. Hombre, yo creo que lo que hablábamos, el gran Chekhov lo dice mejor de lo que yo lo pueda comentar. Creo que cuando uno se pregunta por el teatro, en ese pensamiento que te decía, uno se pregunta por el sentido de su propia vida. Y esto es muy necesario para un hombre de teatro. No alcanzar nada, no alcanzar la fama, no alcanzar nada, sino dejar que el teatro te alcance a ti, con toda la honestidad y con todo el talento que tú le puedas aportar, ¿no? Pero lo importante, creo que Chekhov lo dice mejor que yo, es eso. Y ahora que tomáis, según parece, rumbos helénicos, ya para terminar, ¿qué esperáis encontrar en Ítaca? ¿O este viaje que hacéis durante estos años os ha ido dando todo lo que esperabais? Bueno, yo creo que lo importante, Juan, ha sido no los logros, sino el camino juntos, siempre lo digo. Lo que nos ha dado es la propia vida, lo que nos ha dado es la propia intensidad de ser una compañía, de ser unas personas que, bueno, son como una familia. Ese era el sentido de la compañía, que fíjate que compañía se da en el término muchas veces religioso, compañía de Jesús, compañía de María, y también en las compañías de teatro, ¿no? Creo que lo importante es eso, y que el teatro nos siga revelando, nos siga dando cosas, nos siga dando, pues bueno, nos siga haciendo cruzar el mundo,
nos siga posibilitando dar alegrías a otros, ¿no? Que están expectantes, que están esperando un próximo trabajo. Creo que lo importante es eso, que el teatro al fin y al cabo nos ha dado la vida y que nosotros le hemos dado la vida al teatro. No como un fin, sino como un medio, porque el fin para nosotros es más elevado que todo horizonte humano. Y además, Eusebio, hacerlo ya con vuestra edad y sobre todo ver a gente con unos años sobre los escenarios se agradece, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay siempre, no, Juan, perdón que te he interrumpido, yo siempre creo que está siempre la experiencia de actores de la categoría de los que por fortuna yo puedo trabajar. Y bueno, y gente ahora, por ejemplo, estamos trabajando ya con 2 actrices más jóvenes que, bueno, tienen que aportar otra fuerza, tienen que aportar otro tipo de cosas. Creo que en Andalucía hay un gran talento actoral, hay un inmenso talento actoral muy mal aprovechado, muy mal aprovechado. Creo que no se han dado medios para que las compañías de aquí hayan podido tener una gran formación con una base hacia ellos mismos. Muchas veces se traían profesores foráneos que poco tenían que enseñarle a gente que instintivamente tenían una gran capacidad de trabajo, una gran capacidad de... Creo que eso muchas veces ha sido más una dificultad que una virtud. Y bueno, yo creo que quizás poco a poco quiero ser optimista. Hay compañías jóvenes que pueden venir, que pueden estar pensando no en la taquilla, no en el triunfo, no en la fama, sino verdaderamente en la propia fuerza que genera el teatro, ¿no? Yo creo que siempre mantengo este optimismo hacia la gente joven. Y ese optimismo nos hace jóvenes a la gente mayores que ya llevamos tantos años sobre el escenario, ¿no? Con actores que ya tienen más de 70 años. Pues bueno, yo creo que todavía les mueve esa, no la misma fuerza, porque no tiene la misma fuerza a alguien de 70 que de 30, pero sí la misma energía. Eusebio, muchas veces la fuerza con la que puede decir algo una persona de 70 sin moverse de la silla puede ser mucho más fuerte que la de cualquiera de 15, de 12, de 20 años. Eso genera interiormente una energía que irradia hacia afuera. Esto no tiene que ver con la capacidad de la movilidad, tiene que ver con tener verdaderamente una vida interior de una intensidad grande. Y saber comunicarla, que para eso está el oficio, y querer darse, que siempre es un acto de amor el del teatro. Por favor, que muchos años de la zaranda, muchos años más, que os sigamos viendo ahí sobre las tablas. Y muchas gracias a ti, Eusebio, por acompañarnos. Ha sido un lujo. Un placer, Juan. Lo intentaremos, lo de los muchos años. Por favor. Lo importante ya que llegó la canción de invierno, ¿no? Como en Schubert, somos conscientes de ello. Extranjero llegué, extranjero me voy. Se refiere a la vida, ¿no? Perfecto. Y realmente, pues bueno, ese es un sentimiento que siempre nos acompaña. ¿Para qué vinimos? ¿Cuál fue el sentido? Y creo que hay que dejar, pues bueno, que cuando el pájaro se vaya y quede cimbreando la rama, pues nos recuerden pues como alguien que intentó hacerlo lo mejor posible y con toda dignidad dentro del oficio, nada más. Y bueno, muchas gracias a ti, gracias al bonito espacio que tú haces, ¿no? Que es una labor también muy importante de siembra, de escucha y de reflexión para gente que cruzamos por los escenarios del mundo. Gracias a ti. A ti. Tor dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht. Schreib ihm vorübergehen ans Tor dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht.
Lars de Gas Radio